Es un concepto que se utiliza para referirnos a un paciente que está intubado, donde, donde quien respira no es el paciente, sino es una máquina, ¿no? Por eso van a ser el tema como tal, se llama mecánica de la respiración o ventilación, digamos, respiración mecánica. Cuidado, les digan a sus doctores, ¿ya? Muy bien, y si les preguntan, les van a responder así, ¿ya? Ahora bien, miren, cuando hablamos de la mecánica de la ventilación, ¿qué es? Es el resultado de la acción de fuerzas mecánicas en la caja torácica y los pulmones, ¿ya? Ahora, estas fuerzas mecánicas son ejercidas por los músculos que vamos a ver aquí a continuación. Y también no solo eso, ya también va a haber una acción de las presiones, ya de presiones que en este caso están alrededor del tórax o alrededor de los pulmones y en los alvéolos. Entonces, para que se consiga una adecuada ventilación, tiene que haber como tal un juego de presiones para movilizar ese flujo de entrada y salida de aire, y también tiene que haber la participación de músculos. Y miren, los músculos se los dividen en dos, según el Netter: músculos de la inspiración y músculos de la expiración, ¿ya? Los músculos de la inspiración se los dividen en dos: principales y accesorios, ¿ya? Entre los músculos principales, ¿a quiénes tengo? En la inspiración, el principal músculo, vamos a hacer aquí mucho hincapié, el principal músculo es el diafragma, ¿ya? El diafragma es el principal músculo de la inspiración. Este es el que me sirve, en este caso, en una respiración en reposo, vamos a poner aquí, chan, chan, ya. En un estado de reposo, compañeros, en un estado de reposo, el diafragma, reposo, dice ya, reposo. En un estado de reposo, el diafragma es más que suficiente para poder ventilar nuestro organismo. Ya, es más que suficiente, no necesitamos nada más en reposo. En reposo, el diafragma, suficiente. Otra cosa que les quiero aclarar: la inspiración, por si acaso, es un proceso activo. En estado de reposo, la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. En estado de reposo. ¿Por qué se dice activo la inspiración? Porque necesitamos sí o sí la participación de músculos. ¿Y por qué es pasivo? Porque necesitamos sí o sí la participación. Bueno, no necesitamos la participación de músculos porque el pulmoncito es igual que un globo. Imagínense que el pulmón es un globo. Cuando tú inflas un globo, necesitas ejercer fuerza, ¿no? Con tus pulmones, pero cuando el globo se desinfla, ¿acaso necesitas ejercer fuerza? No, él solito se desinfla, ¿listo? Solito sale el aire, ya en estado de reposo. Ahora un cacho. Quiero ingresar. Aquí está. Luz Castillo. Muy bien, entonces continuamos. Ya, como les decía, la expiración es un proceso pasivo porque el pulmoncito solito se desinfla, gracias a la retracción elástica, gracias a ese fenómeno conocido como la retracción elástica, ¿ya? Ahora bien, muy bien, entonces les decía, ¿no? En reposo, como tal, en una inspiración, sí o sí necesitamos el diafragma, ¿ya? El diafragma es como una cúpula, así está el diafragma, miren, así está el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, vamos a explicar aquí, eso aquí vamos a explicar, compañeros, ¿ya? Vamos a hacer esto con calmita, a ver. Vamos a hacer lo bonito, aquí van a dibujarse sus pulmoncitos. Aquí van a dibujar, ahí no, no, mejor no. Ya van a ser apuntes igual, no por ser una virtual, no significa que no van a ser apuntes. Ese tienen que ser apuntes. Vamos a dibujar aquí dos pulmones. Ya está chiquito, pero ya. Ya, ya bueno. Se hace el esfuerzo, compañeros. Ya. Entonces, miren, vamos a hacer aquí uno chiquitito para que se entienda. El diafragma está aquí, ¿no? Ahí está el diafragma. Miren, ahí abajo está el diafragma. Cuando este diafragma se contrae, ¿qué hace? Hace lo siguiente, se tensa, miren, y el diafragma desciende. ¿Y qué hace cuando desciende el diafragma? Jala los pulmones y los va a jalar, va a hacer que tus pulmones se expandan. Es como, el diafragma es como un émbolo de una jeringa, ¿no? Cuando tú jalas un émbolo y tapas la puntita, se forma una presión negativa dentro que jala, ¿no? En este caso,
¿A quién va a jalar esa presión? A mis pulmones y va a generar que se expandan. Y miren, ahí está mi pulmón en un estado de contracción. Perdón, mi diafragma está ahí en un estado de contracción. ¿Ya? Y cuando el diafragma se relaja, el pulmoncito se retrae y jala el diafragma hacia arriba, miren. Ha jalado el diafragma hacia arriba porque el pulmón se está retraendo. Como tiene esa propiedad de retraerse el pulmón, entonces se retrae, no se va a retraer. ¿Ya? Ahora bien, listo, seguiremos. Vamos a borrar esto. Listo, esta va a ser la pizarra principal. ¿Ya? Ahora bien, en lo que estamos. Miren, ese es el estado de reposo. Ahora, cuando estamos en un estado de ejercicio, miren, en la respiración, a ver un momento, muchachos. Un segundito, por favor. Y ahora sí. Ahora sí, compañeros, vamos a continuar ya. Ahora miren, ¿qué pasa en una expiración forzada, en una ventilación forzada? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? En una ventilación forzada, vamos a poner, el diafragma no es suficiente. Porque miren, si ven aquí en el cuadrito aquí arriba, en la respiración relajada es por la relajación pasiva de los pulmones. Pero en una respiración activa, o sea, en una respiración cuando haces ejercicio, por ejemplo, ejercicio físico, destrezas. En esos casos, por ejemplo, eh, no va a ser suficiente el diafragma en la inspiración y la retracción elástica en la expiración, o sea, no van a ser suficientes y necesitamos ayuda. En este caso, ¿a quiénes pedimos ayuda? A los intercostales, primeramente, ¿no? Bien, entonces, los intercostales, por ejemplo, participan en el proceso tanto de inspiración como de expiración. Y aquí hay una pregunta de parcial que se van a hacer, ¿no? En la inspiración, ¿qué intercostales participan? Los intercostales externos. Y en la expiración participan los intercostales internos, ¿ya? Externos e internos. Muy bien. Entonces, estos intercostales externos participan en la inspiración forzada, ¿no? En la inspiración forzada, forzada, inspiración forzada, muy bien, ¿no? En la inspiración forzada. Ya, o sea, por ejemplo, en el estado de ejercicio, cuando haces ejercicio, cuando te estresas, ¿ya? Y los intercostales externos participan en la expiración forzada, expiración forzada. ¿Ya? Ahora, no solo son estos músculos, también puede haber la participación de más músculos, por ejemplo, los músculos abdominales, el recto del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen. Y estos músculos como tal, ¿qué función tienen? Su función va a ser aumentar la presión intraabdominal, aumentan la presión intraabdominal, ¿para qué? Para que esa presión ejerza fuerza hacia arriba y empuje el diafragma y comprima más a los pulmones para que se pueda expulsar una mayor cantidad de aire. Es lo que hacen, es lo que hacen, compañeros. Ahora, aquí hay otro concepto. Miren, en la inspiración les mencionaba, tenemos músculos principales y músculos accesorios, ¿no? En este caso, esos músculos accesorios de aquí, vamos a poner aquí, chan, chan. Estos músculos accesorios, compañeros, participan en procesos patológicos, ¿ya? En ciertas patologías van a ver la participación de músculos accesorios. En un neumotórax, por ejemplo, en una parálisis del nervio, en una parálisis del diafragma, etcétera, etcétera. En esos casos vas a ver tú la participación de nervios accesorios. Es clásico ver a un paciente entrar y respira así moviendo la cabeza, contraen sus esternocleidomastoideos. Miren, ¿cuáles son los músculos accesorios? El esternocleidomastoideo y los escalenos, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un paciente que entra y está respirando así, como queriendo jalar con el cuello y el tórax, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues, en este caso, hacer una anamnesis, una mejor anamnesis, ¿no? Del tórax, que ha pasado, que le han dicho, ¿no? Tal vez la han apuñalado, qué sé yo, tal vez
tiene otra afección a nivel pulmonar, ¿no? Ahora bien, entonces, esa es la división, ¿ya? Vuelvo a repetir, los músculos de la ventilación o de la respiración se dividen en músculos de la inspiración, músculos de la expiración. Músculos de la inspiración, principales, accesorios. Los principales son el diafragma en el estado de reposo, los intercostales en la inspiración forzada y los accesorios en procesos patológicos. Y en la expiración, como tal, en la respiración relajada no necesitamos músculos, el, el pulmoncito nomás puede trabajar por sí solo. Y en una respiración activa, como tal, participan, ¿no? Los intercostales y otros músculos, ¿no? En una expiración forzada, ¿ya? Ahora bien, espero se haya entendido hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Que alguien quería entrar, así que vamos a aceptar. Ah, no, ya no hay nadie. Bueno, compañeros. Ah, no, aquí no es. Díganme, ¿no? ¿Quién quiere decirme algo? Dígame más. Luis, una pregunta. Claro, claro. En relación a si una persona, bueno, no tiene, o bueno, si es que existe atrofia muscular en estos músculos accesorios, ¿afectaría mucho en la capacidad de respiración o en la respiración como tal de una persona? Ah, ¿me repites nuevamente tu pregunta? No la capté muy bien. Sí, sí, o sea, si una persona no tiene buen desarrollo muscular o si hay atrofia de estos músculos, los accesorios, ¿afectaría mucho en su respiración? Bueno, yo desconozco alguna patología en la cual los músculos principales estén afectados. Sí hay patologías en las cuales, por ejemplo, el diafragma se empieza a alterar, a afectar. Se lo conoce como ay, ¿cómo se lo conoce? Desgarre en gota del diafragma, en el cual el diafragma por un traumatismo. Generalmente ocurre cuando una persona cae de espalda, pum, así seco, no han debido ver. Se caen seco, cuando se caen de la silla, están arreglando algo, suben una silla, fa, se va hacia adelante la silla, el paciente cae de espalda, seco, pum. En ese caso puede haber un desgarro en lágrima del diafragma y el diafragma poco a poco empieza a deteriorar su función, ¿no? Ahora, en esos casos ya son procesos crónicos, patologías crónicas y el paciente poco a poquito, el diafragma no va a ser capaz de suplir esas necesidades de demandas de oxígeno, entonces el paciente empieza a usar los intercostales primero, estos de aquí, ¿no? Y después empieza a usar los accesorios ya. El paciente respira también junto con el esteatocleidomastoideo y los músculos accesorios, pero ya es, en esos casos incluso el paciente puede llegar a desarrollar una hipertrofia de estos músculos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Pero con patologías congénitas, no conozco. Congénitas que, donde hay un mal desarrollo de estos otros músculos, no conozco. Pues Ah, yo, ya. Luis, sí, sí, una pregunta más. Entonces, ¿los intercostales ya se consideran como accesorios? no, no son accesorios. Hay otra clasificación, pero no me gusta esa clasificación. Te lo dividen en primarios, secundarios y accesorios, creo. Los primarios son el diafragma, los secundarios serían los intercostales, músculos abdominales, recto del abdomen, oblicuo externo, ¿no? Y los accesorios, el esternocleidomastoideo. Los intercostales no son accesorios, los accesorios se utilizan en procesos patológicos, porque lo normal no es que respires con el cuello, ¿no? Lo normal es que respires con tu tórax, porque estos ya son músculos infrahioideos antes, ¿no? No. Ay, ya, gracias. Positivo, positivo, ya, muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Ya, entonces, ay, no, ¿qué hice aquí? Bueno, espérenme. Control V, borrar esto. Ahora sí, vamos a borrar esto. Muy bien. Ahora sí, como les mencionaba, cuando hablamos de la mecánica de la respiración o de la ventilación como tal, no solo participan músculos, ya hemos hablado de los músculos, también participan presiones. Y algo interesante es que los pulmones se encuentran de la siguiente manera dentro del tórax. Si yo dibujo a ver, aquí va a ser esquemático, que miren, aquí está la cavidad torácica. Pam, 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 pam. Ahí está, miren la cavidad torácica. Y aquí adentro estarían mis pulmoncitos, miren. Aquí adentro están mis pulmoncitos. Chan. Digamos que este es mi pulmón.
Son las vías aéreas, ¿ya? Ya. Y miren, resulta que mis pulmones aquí dentro están sujetos. Está sujeto al tórax mediante una presión que actúa como un resorte, es como si estuviera dentro de una cámara en la cual estos pulmones están adheridos a la pared torácica con resortitos. Ya saben que los resortes quieren retraerse, ¿no? Constantemente quieren retraerse. Y es como que sujetasen al pulmón, ¿no? Es como si estuvieran sujetando al pulmón. Ahora bien, ¿esto cómo se explica? Miren, esta imagen está en el libro de West, así es como el pulmoncito está adherido a la pared torácica mediante esos resortitos, ¿ya? Así es algo, es una imagen dinámica, ¿no? Para explicar lo que voy a explicarles a continuación, ¿ya? Miren, el pulmón ya saben que está rodeado por una pleura. En este caso tenemos dos tipos de pleura. La pleura visceral, vamos a poner aquí la pleura visceral. Esto de verde va a ser la pleura visceral, ¿ya? Y vamos a tener aquí la pleura parietal. Esta de aquí va a ser la pleura parietal. Parietal, ¿no? Ahora recordaremos, la pleura parietal está pegada aquí, está pegada a la caja torácica, ¿no? Vamos a dibujar aquí la caja torácica, entonces. Aquí va a estar la caja torácica. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacerle suma a esto, ¿ya? Aquí tenemos la caja torácica, miren, está la caja torácica. Aquí vamos a tener a las dos pleuras, ya no voy a ser de color, ¿cierto? Pleura parietal, pleura visceral, listo, ya. Que siempre, ¿no? Y aquí está el pulmón, este es el pulmón, listo. Ahora miren, tenemos que entender dos cosas. Cuando hablamos de adaptabilidad, tenemos que hablar de adaptabilidad tanto de la pared torácica como de los pulmones, ¿no? Cuando hablamos de adaptabilidad es la capacidad que van a tener de adaptarse ante volúmenes, ¿no? Ahora bien, los pulmones y la caja torácica tienen dos naturalezas. La caja torácica constantemente quiere expandirse. Es su naturaleza expandirse, eso es lo que quiere hacer la caja torácica. Y los pulmones, su naturaleza es retraerse, constantemente quieren retraerse. ¿Qué quiere decir? Que esa mi caja torácica va a ejercer una fuerza que va a ir hacia ese lado, quiere expandirse. Es como dos, como están formados de arcos, es como si esos arcos quisieran volverse rectos, ¿no? ¡Pam! Quieren expandirse. Y el pulmón, como está formado por fibras colágenas, fibras elásticas, entonces estos pulmones constantemente quieren retraerse. Miren, van a ejercer una fuerza en sentidos opuestos, ¿ya? Esa fuerza que se ejerce en sentidos opuestos crea un vacío, miren, vamos a poner entre estas dos hojas de la pleura, miren, entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿no? Como la parietal está pegada al tórax y la visceral al pulmón, esas dos pleuras son jaladas, son distendidas, y aquí dentro, entre esas pleuras se forma una presión negativa, se va a formar una presión negativa, ¿ya? Esa presión negativa se la conoce como presión pleural, vamos a poner aquí, presión pleural, pleural o interpleural, y siempre es negativa pleural, ¿no? O interpleural, siempre es negativa, ¿ya? Por eso es como estos resortitos, ¿ya? Por eso es que actúa como estos resortitos, ¿ya? Porque la presión negativa, ¿qué es lo que hace? Jala, jala, y es la que mantiene a los pulmones ahí, bien pegados a la pared, ¿no? Porque si no hubiera esta presión negativa, los pulmoncitos se retraerían, y la caja torácica se expande. Obviamente, lo de los pulmones es lo más notorio, ¿no? Porque la caja torácica está sujeta por músculos, todo eso, ¿no? Entonces, los pulmones son los que van a retraer si es que no hay esa presión interpleural, ¿ya? ¿Se entiende esto de la presión interpleural? ¿Una pregunta? Ufa, ya no sé cómo puedo usar esta cosa. Bueno, si no hay preguntas, proseguimos. Dígame, dígame. Entonces, simplemente es la diferencia de presiones entre la presión pulmonar y la de la caja torácica como tal, ¿no? La interpleural. Como tal, va a ser una presión negativa se forma porque hay un vacío, ¿no? En este caso, como hay dos fuerzas, no es una diferencia de presiones, ¿no? Es otro término, ¿ya? Como hay aquí dos presiones, ¿no? La torácica, o sea, como hay dos fuerzas, no presiones, dos fuerzas. Es la
la fuerza que ejerce la caja torácica, que quiere constantemente expandirse, y la fuerza que ejercen los pulmones que quieren constantemente retraerse. Entonces estas dos pleuritas, como son dos hojas o sea, como son dos hojitas donde hay líquido, entonces, al jalarse con el pulmón y con el tórax, así, aquí se crea un vacío. Y ahí ese vacío tiene una presión negativa. Y es como, imagínense el émbolo de una jeringa, ¿no? Que está una jeringuita, ¿no? Chan, chan, ¿no? ¿Ya? Aquí tiene su émbolo, ¿no? Que es una cosita negra ahí adentro, ¿no? Si ustedes aquí tapan la puntita por donde tiene que entrar el aire o el líquido o el fármaco, si ustedes tapan esto y jalan el émbolo, aquí adentro, ¿qué se va a generar? ¿Qué se va a formar? Una presión negativa. Lo mismo ocurre, es como si esto fuera la caja, la caja torácica y fueran los pulmones que quieren retraerse, ¿ya? Es lo que pasa como tal, ¿ya? No es una diferencia de presiones, es una presión que se forma por el espacio que hay entre ambas pleuras, por ese espacio, por ese vacío. Eso sería. Está bien, gracias. Muy bien, de nada, compañero. Ahora bien, aparte de la presión pleural, ya hemos descrito una presión pleural, no, hemos descrito una presión que es la presión pleural, pero hay más presiones. Vamos a hacer aquí mi pulmoncito. Voy a tratar de hacerlo bonito, ya no prometo nada, pero ya. Esta va a ser mi vía aérea. Chan, chan, chan. Aquí va a estar mi alveolo, miren mi alveolo, chan. Aquí va a estar mi pulmón. Listo, ahora sí. Te me ha costado dibujar esto, muchachos, ya. Entonces, bien, ya hemos hablado de la presión pleural, la que se forma entre ambas pleuras. Y sabemos que es una presión negativa. Entonces, vamos a ver aquí de nuevo lo que hemos hecho. Y no, va a salir feo, pero perdón. Ya está, listo. Ya, es una presión negativa, esta presión pleural. Se abrevia así, presión pleural o presión interpleural, ¿ya? Ahora, aquí hay otra presión que participa. ¿Cuál presión será? Es la presión que está dentro de mis alveolos. Esa es la presión alveolar. ¿Por qué, compañeros? ¿Qué es esta presión alveolar? Recordaremos que el aire tiene que movilizarse de la atmósfera. ¿Hacia dónde? Hacia mis alveolos. En una inspiración, pero en una expiración. El aire tiene que salir de mis alveolos hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, eh, eso es importante. ¿Y dónde vamos a jugar? Ya sabemos que la presión atmosférica es constante. En la costa hablaremos de altura, perdón, hablaremos de la altura. En la altura es 495 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos modificar? La presión alveolar, ¿no? La presión alveolar. Entonces, por ejemplo, para que nosotros podamos inspirar en una inspiración, el aire como tal, el aire, ¿de dónde a dónde tiene que ir? De la atmósfera hacia mis alveolos. Esta dirección tiene que tomar el aire, el flujo de aire, en una inspiración. Una inspiración. ¿Se entiende, no? En una inspiración, este es el flujo de aire que debe tomar, o es la dirección que debe tomar el flujo de aire. ¿Y cómo consigo eso? Miren, lógicamente, para que haya un flujo tiene que haber una diferencia de presiones, o sea que la presión de mi atmósfera tiene que superar a mi presión alveolar. Y basta 1 milímetro de mercurio de diferencia para que haya un flujo de aire. Y miren, 494. Listo. Mi presión alveolar es 494. En la atmósfera es 495. Entonces, ¿el aire qué dirección va a tomar? De la atmósfera hacia el alveolo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, se entiende. Ya, claro, voy a repetir a pedido de la compañera, ¿ya? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De qué presión? De la presión alveolar, ¿ya? La presión alveolar como tal es la presión que está dentro de mis alveolos, por eso lo conozco como presión alveolar, ¿ya? Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer es movilizar aire, ¿no? Movilizar aire de la atmósfera hacia mis alveolos y viceversa, de los alveolos hacia mi atmósfera, ¿no? En una inspiración
El aire tiene que ir de la atmósfera a los alvéolos. Y en una expiración, cuando botas el aire tiene que ir de mis alvéolos a mi atmósfera. Entonces, van a ver, ¿ha visto? Va a haber un flujo constante de aire, un flujo de la atmósfera al alvéolo y del alvéolo a la atmósfera. Ahora, para que haya ese flujo de aire, tiene que haber, ¿qué? Una diferencia de presiones entre la presión atmosférica y la presión alveolar. La presión atmosférica es algo fijo, 495 en la altura, por ejemplo, ¿no? Y para que haya un flujo de aire desde la atmósfera hacia mis alvéolos, ¿qué tendrá que haber? Una diferencia de presiones, ¿no? Para que el aire se movilice de aquí a acá, ¿dónde tendrá que ser mayor la presión? En la atmósfera. ¿Y dónde tiene que ser menor? En el alveolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para que el aire se movilice, el alvéolo va a reducir su presión. Y basta que reduzca 1 milímetro de mercurio por debajo de la atmósfera para que el aire ingrese hacia mis alvéolos. ¿Se entiende, no? Basta 1 milímetro de mercurio para que el aire ingrese hacia mis alvéolos. Entonces, miren, la presión atmosférica 495 aquí y en mis alvéolos es 494. ¿Dónde hay más presión? En la atmósfera. Entonces el aire toma esta dirección. Ahora, en una expiración es lo contrario, ¿no? En una expiración, lógicamente el aire, ¿de dónde tiene que ir? Para que tú botes el aire tiene que salir, ¿no? De aquí a aquí. Esa es la dirección que va a tomar, ¿no? De los alvéolos hacia mi atmósfera. Y para que tome esa dirección, ¿cuánto tendrá que ser la presión alveolar? Tiene que ser mayor a la atmosférica, ¿no? Tiene que ser 400. Y como les he dicho, basta 1 milímetro de mercurio y el aire se va a movilizar, ¿han visto? 496, aquí la presión es mayor y aquí la presión es menor. Entonces el aire sale. ¿Han visto? Así es como jugamos con las presiones, para que el aire o bien entre o bien salga. Positivo. Posi. Sí, súper. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Puede hacérmela ahora. Luis, una pregunta. En el caso de las presiones, ¿sigue siendo milímetros de mercurio o no sé si estoy equivocada, por ahí centímetros de agua o es lo mismo o diferente? A ver, déjame ver. En la presión alveolar como tal es en milímetros de mercurio, pero la presión interpleural es en centímetros de agua, ¿ya? Es en centímetros de agua. Pero la presión alveolar, por si acaso, es un valor en la gráfica de las presiones como tal. Esta presión alveolar no tiene dato. Es más menos 1 milímetro de mercurio de la presión atmosférica. Sí, o sea, más menos 1 milímetro de mercurio es como tal en las tablas como se grafica. Pero la presión interpleural, sí, esta sí tiene valor, un valor negativo. Ese valor, por si acaso, en centímetros de agua. Pero la alveolar no. Ahorita para explicarles les estoy poniendo así que su valor es 496, ¿no? Para explicarles, para que entiendan que aquí hay más y aquí hay menos y el aire va a ir en esa dirección, ¿no? Pero en las gráficas como tal, esta presión alveolar es más 1 a la presión atmosférica o menos 1 a la presión atmosférica. Que eso les he mencionado, ¿no? Basta 1 milímetro de mercurio para movilizar el aire como tal. Pero es en centímetros de agua. Casi todas las presiones en centímetros de agua. Tengo una gráfica donde les muestro eso. Aquí está. Presión alveolar. ¿Han visto? La presión alveolar no te pone valores. La presión alveolar. Pero la presión atmosférica sí. Ay, no. Pressure relative atmospheric pressure. Esto es la presión interpleural. Esta es la presión interpleural. Los valores es en centímetros de agua. Puede ser en milímetros de mercurio, sí, pero no es lo mismo por si acaso, los valores son diferentes. Y para eso hay que saber factores de conversión, porque no es lo mismo. Y ahorita a ver si me ha anotado, creo que me ha anotado.
para que puedan hacer sus conversiones. A ver, chan, 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 chan. Pam, 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 pam. A ver. Ufa, no tengo el factor de conversión ahorita a la mano. Yo creo que era 1 milímetro de mercurio era igual a 1,34 centímetros de agua, si no me equivoco. Si no me equivoco, pero tal vez no me equivoco. A ver. A ver, más adelante lo vamos a ver esa parte. Ya, pero ojo, los valores, como te he mencionado, dependen también del libro, porque unos libros manejan valores en centímetros de agua, otros manejan en milímetros de mercurio. También depende del libro. Aquí generalmente en Bolivia se maneja milímetros de mercurio. En libros del extranjero se maneja centímetros de agua. ¿Ya? Eso depende. Ahí está bien, gracias Luis. Positivo. Ahora bien, muy bien, eso sería. A ver, ya. Vamos a hablar de otros conceptos, zona de aposición. Esto por si acaso, esa zona de aposición, em, ¿qué es? Es una relación física que existe entre qué? Entre la pared torácica, entre la inserción, perdón, del diafragma a nivel de la pared torácica y la cúpula diafragmática, o sea, la parte más alta del diafragma. Y miren, vamos a graficar aquí, ¿ya? ¿Qué sería esa zona de aposición? Aquí está mi diafragma, miren, chan, está mi diafragma. Está insertando ¿en dónde? En la pared torácica. ¿Ya? Digamos que es aquí el punto más bajo de su inserción. Aquí sería la inserción. Esta es la inserción. ¿Y cuál será el punto más alto? Aquí es el punto más alto del diafragma, ¿se dan cuenta? Ahora sí, miren. Pam, pam, pam. ¿Ya? Esto de aquí, compañeros, eso es la zona de aposición. ¿Ya? Esa es la relación física que existe entre la pared torácica y la altura de la cúpula diafragmática, ¿ya? Esta zona de aposición del diafragma está presente, es como tal donde está presente el diafragma, ¿ya? Y adopta una forma abovedada, perdón. Y bueno, esta zona de aposición del diafragma tiende a movilizarse, ¿no? En una expiración, lógicamente, cuando tú botas el aire, tu diafragma, perdón, tiene que abombarse, se relaja. Cuando el diafragma se relaja, se abomba. ¿Ya viste? Esta zona de posición aumenta. Y en una inspiración, cuando tú metes el aire, el diafragma tiene que contraerse y la zona de posición disminuye. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque miren, en ciertas patologías, miren, esta es la zona de posición de un paciente normal, ¿han visto? Chan. Pero ¿qué pasa en un paciente, por ejemplo, con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esta zona de posición reduce, disminuye, ¿viste? Es menor en tamaño, es menor. ¿Ya? Entonces, como tal, la variación normal es de 15 milímetros, ¿no? Puede variar, puede ser más, puede ser menos, ¿ya? Pero como tal, esa zona de posición disminuye unos 15 milímetros durante una ventilación normal, ¿ya? Pero ojo, la forma del diafragma tiene que mantenerse constante, sí o sí tiene que ser una cúpula, ¿sí? Cúpula. Ya, y bueno, nada más respecto a la zona de la posición, es un concepto que han puesto en su guía, así que, por si acaso, ¿ya? Ahora sí hablaremos de las presiones, compañeros, lo que hemos visto hace ratos, ¿no? Esta de aquí es la presión alveolar, alveolar, ¿ya? Y esta de aquí es la presión, esto de verde es la presión pleural. Y aquí vamos a ver el ciclo ventilatorio, o ciclo respiratorio. Ventilatorio, vamos a poner ciclo de la ventilación, o ciclo respiratorio, ustedes quieren, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el ciclo respiratorio? Ese ciclo respiratorio se divide en dos fases, una fase de inspiración y una fase de expiración. En la inspiración y en la expiración van a haber cambios en qué, en las presiones, ¿no? Para que tú inspires como tal, para que pueda ingresar aire hacia tus alvéolos, la presión tiene que ser mayor a nivel de la atmósfera y menor a nivel de los alvéolos. Y miren, partimos del cero y esa presión alveolar reduce, disminuye en -1. ¿Para que qué? ¿Para qué? Para que se movilice, miren aquí volumen, para que se movilice
o para que haya un flujo de aire hacia el interior de los pulmones. Miren, aquí hablamos de qué, del volumen, como tal, del volumen que ingresa a mis pulmones. ¿Han visto? Ingresa aproximadamente 0,5 ¿qué? Litros. Litros. ¿Ya? Y eso lo conoce como volumen corriente, que más adelante vamos a ver qué es. ¿Ya? Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa también en la inspiración? Hablábamos de la presión pleural o de la presión interpleural. Esta presión pleural les decía que siempre va a ser negativa, negativa, ¿ya? Y miren, esa negatividad varía, puede oscilar por si acaso, oscila entre los -5 milímetros de mercurio y los -7,5 milímetros de mercurio, centímetros de agua, no, pero centímetros de agua, jeje, es milímetros de mercurio, centímetros de agua. Esto según qué libro era, según el libro de Guyton, si no me equivoco, ¿ya? Ahora sí, centímetros de agua y centímetros de agua, ¿listo? Entonces, oscila entre esos rangos mi presión pleural, ¿ya? Miren, aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí, aquí está en -5 centímetros de mercurio. Y en una inspiración, ¿qué es lo que pasa? Esta presión transpleural o interpleural, perdón, tiende a hacerse ¿qué? Más negativa y puede llegar hasta los -7,5 centímetros de agua. Se hace más negativa, ¿no? ¿Por qué será eso? Porque cuando tú inspiras, como tal, la caja torácica se expande más y como se está expandiendo más esta caja torácica, eso hace que se jale más las pleuras, esas dos pleuras, la visceral y la parietal, se jalan y el vacío aumenta, o sea, se incrementa el vacío y la presión negativa se hace mayor entre las pleuras. Y cuando tú expiras, la caja torácica vuelve a su estado original y la presión pleural vuelve a su estado original, que era -5 centímetros de agua, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué pasa con la presión alveolar? Lógicamente, cuando te inspiras, esa presión alveolar tiene que reducir por debajo de la atmósfera. Y cuando te expiras, esa presión alveolar tiene que aumentar por encima de quién? Del valor de la atmósfera. Por eso oscila entre los -1 y +1. Puede ser milímetros de mercurio en este caso, en relación a la atmósfera, ¿ya? Eso en relación a las presiones, compañeros, ¿ya? Repito, la presión alveolar en una inspiración reduce y en una expiración aumenta, ¿listo? Y así es. Para que ingrese aire, para que egrese aire, ¿no? Así es la presión alveolar, ¿ya? ¿Y qué pasa con la presión pleural? Como es negativo, -5, cuando te inspiras, se hace más negativo hasta los -7,5. Y cuando te expiras, vuelve a su estado original, a los -5. ¿Ya? Eso. Ahora tenemos aquí una presión más, por si acaso, es la presión transpulmonar, ¿ya? La presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar también se la conoce como la fuerza del retroceso elástico. Retroceso elástico, ¿ya? Elástico, en el cual el pulmón, en el cual esa presión como tal, si lo graficamos, aquí tenemos presión alveolar, aquí tendríamos presión pleural, y esa presión está en medio aquí, miren, aquí, de aquí a aquí es. Es la presión transpulmonar, es la fuerza con la cual el pulmón quiere retraerse, ¿ya? Y tiene una fórmula, por si acaso. La presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión pleural. Y ya saben que la presión pleural es negativa, entonces menos con menos se vuelve más, ¿no? El valor de este se va a volver más cuando tú lo realices el cálculo. Y entonces, esta presión transpulmonar puede variar y tienen que calcular al inicio de una inspiración y al inicio de una expiración. O no, mejor, al final de una inspiración y al inicio y al final de una expiración, ¿no? Como pueden ver, esa presión transpulmonar es lo que está pintado aquí de plomo. Y si ven, es un dato que puede variar. Miren, en algunos lugares, en algunos segmentos del ciclo, más específicamente la inspiración, han visto esta presión transpulmonar es menor, después aumenta, cada vez más aumenta, 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 aumenta y después nuevamente disminuye. Esta presión transpulmonar es bien variable, su dato es bien variable, ¿ya? No te indica nada, pero todo te indica la fuerza del retroceso elástico, nada más. Es concepto más teórico.
Muy bien, y por si acaso aquí se los voy a poner los conceptos. Miren, presión transpulmonar centímetros de agua. O sea, la mayoría de estas presiones es en centímetros de agua, casi todos. La presión alveolar, excepto eso, ¿no? Que es en relación a la atmósfera, solo es un dato, es un valor. Y la presión pleural es igual en centímetros de agua. Y ahí aquí están los conceptos para que lo lean, qué será cada presión, qué valores tendrá, cómo puede modificarse. Ahora bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna queja, algún reclamo? A lo que no hemos hecho con los inscritos, con los que han venido a las presenciales, que eran gratuitas, es lo siguiente: geometría simple. Ya, esto tómenme mucha atención, compañeros, que es preguntado, bien preguntado esta partecita. Ya, cuando hablamos de espirometría, por si acaso, la espirometría se divide en dos: espirometría simple, espirometría forzada. La espirometría simple solo te ayuda a ver qué volúmenes y capacidades. Esto como tal que estamos viendo es una gráfica de una espirometría simple. Después tenemos otro tipo de espirometría, que es la espirometría forzada, por si acaso. Ya, la espirometría forzada es, em, te orienta a un diagnóstico. Ya te orienta a un diagnóstico. En ese caso, no son volúmenes ni capacidades, ya son otras funciones. La capacidad vital forzada, la fracción expiratoria forzada en el primer segundo y la relación entre ambos, ¿no? Pero ahorita, en una inspiración simple, como les mencionaba, solo veo que volúmenes y capacidades, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son los volúmenes? Son cuatro volúmenes: el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Comenzaremos por el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Es el volumen de aire que ingresa y sale de mis pulmones en una respiración o una ventilación en reposo. ¿Han visto? Entra, sale, entra, sale. ¿Y a cuánto equivale ese volumen corriente? Ese volumen corriente es aproximadamente 500 ml, pero lo puedo calcular mediante una fórmula que es 7 ml por kilogramo peso. Si yo peso 70 kilogramos, 7 por 7, 49, 490 es mi volumen corriente. Han visto que puede variar el volumen corriente, ¿ya? Ahora tengo otro volumen, que es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Em, este volumen de reserva inspiratorio, compañeros, es el volumen de aire que puede ingresar a mis vías aéreas, ¿ya? Posterior a una inspiración o en una inspiración forzada. En una inspiración forzada. Es el volumen inspiratorio, es la cantidad de aire que ingresa a mis vías aéreas en una inspiración forzada. Pero la característica es después de una inspiración basal. O sea, y al paciente, ¿cómo le voy a decir que haga esto? Inhale, exhale. Inhale fuerte, le digo, fuerte, fuerte. Hasta donde pueda, así. Y miren, llega a un punto máximo, ¿no? Esto de aquí, compañeros, este es el volumen de reserva inspiratorio. Y repito el concepto: es la cantidad de aire que puede ingresar a mis vías aéreas en una inspiración forzada posterior a una inspiración basal, ¿no? Como tal es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Después tenemos otro volumen, que es el volumen de reserva expiratorio, ¿no? Ese volumen de reserva expiratorio es la cantidad de aire que puede salir de tus pulmones posterior a qué? Posterior a una expiración basal, ¿no? A mi paciente le digo lo mismo. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Y cuando está en el punto, cuando está en una inspiración basal, le digo que bote todo el aire, ¿no? Ese es el volumen de reserva expiratoria, es el volumen de aire que puede ser capaz de sacar mi paciente, o es el volumen de aire que puede expirar de manera forzada, sin tomar en cuenta qué, sin tomar en cuenta esto, que es mi volumen corriente, sin tomar en cuenta eso, por si acaso. No tomo en cuenta eso. Ahora, en este caso, los valores, como les mencioné, los valores pueden ser un poquito variados.
El volumen de reserva inspiratoria es 500 ml. Perdón, el volumen corriente es 500 ml. Este volumen de reserva inspiratorio varía, puede ser 3000 ml. 3000 ml es clásicamente 3 litros puedo meter a mis pulmones después de una inspiración en el reposo. ¿Ya? El volumen de reserva expiratorio varía igual, como les digo, puede ser 1100, 1200 ml. ¿Ya? Ahora, estos valores también el doctor Urquita ha mencionado que varía en la altura. En la altura es más, por si estos valores que le estoy dando es en la costa, 3000, 1200. En la altura es más mayor. Entonces, esa hojita en la que me nota esos datos que nos ha dado, lo he hecho perder, no sé, debe estar por ahí, voy a buscar y vamos a tratar de encontrar, ¿ya? ¿Se han visto? Tengo tres volúmenes que puedo medir. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio, ¿no? Ahora bien, también tengo otro volumen. Es un volumen de aire que nunca sale de mis pulmones. Es el volumen residual. El volumen residual. Es un volumen de aire que nunca sale de mis pulmones. ¿Ya? Y bueno, este volumen residual no se lo mide con el espirómetro. Se lo mide con otro método, que es la pletismografía. ¿Ya? Pletismografía. Es un método que se utiliza, pletismografía, es un método que se utiliza para medir este volumen residual. Y también con la difusión o dilución de helio, si no me equivoco. Dilución o difusión de helio. Es otro método igual que se utiliza para hallar este volumen residual. ¿Ya? Y listo, los volúmenes se miden, pero otra cosa que podemos hallar con las biometrías son las capacidades. Pero las capacidades no se miden, se calculan. Y miren, tenemos 4 capacidades. La capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, capacidad vital y capacidad pulmonar total. Esto es bien preguntado, compañeros. La capacidad inspiratoria, que va a ser igual a la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, por ejemplo, la capacidad inspiratoria. Es el volumen de aire que ingresa desde una inspiración, posterior a una expiración en reposo, hasta el punto máximo de inspiración, ¿no? Esa es la capacidad inspiratoria. Ahora tengo otra capacidad, que es la capacidad residual funcional. Esto es bien preguntado, ¿ya? La capacidad residual funcional, ¿a qué es igual? Al volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, por si acaso, más el volumen residual. Después tengo otra, que es la capacidad vital. Ojo, no es lo mismo capacidad vital que capacidad pulmonar total. En esto les suelen marear harto a ustedes. A veces se confunden. ¿Ya? La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente. ¿Ya? Pero la capacidad pulmonar total es todo el aire que puede estar en mis pulmones. Eso es el volumen de reserva inspiratorio más el de volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente, pero aquí le añadimos algo más, el volumen residual. ¿Han visto? La capacidad pulmonar total es todo el aire que puede albergar mis pulmones. Por otra parte, la capacidad vital es todo el aire que puede ingresar y salir de mis pulmones. ¿Ya? Y la capacidad inspiratoria es todo el aire que puede entrar a mis pulmones. Y la capacidad residual funcional como tal, esa capacidad residual funcional es un volumen de equilibrio como tal. Se lo denomina como volumen de equilibrio que se da entre la retracción elástica del pulmón y la pared torácica. Es una definición como tal que te doy, Constanzo. Y ese es el volumen de reposo, un volumen de equilibrio, ¿ya? Que se da entre la retracción elástica del pulmón y la pared torácica como tal, ¿ya? Ahora, como les mencioné, este volumen residual igual puede variar. En algunos libros es 1100, los 1200, ¿ya? Ese volumen residual. Vamos a ponerle 1200. 1200, ¿han visto? Puede variar, pero puede variar. Eso depende de la bibliografía que lea, ¿ya? Eso por si acaso, cuidado, les pregunten, ¿ya? Y bueno, eso de los volúmenes y las capacidades, por favor, lo van a tener bien en cuenta, ¿no? Y bien, nos daremos un descansito para analizar el caso clínico. ¿En alguna pregunta? Aprovechen ahora. El caso clínico va a ser un análisis de 15 minutos, 20 minutos como máximo. No va a tardar mucho. ¿Alguna pregunta? Dime, dime.
Claro que sí. Las capacidades, como tal, son sumas de volúmenes. Las capacidades son la suma de diferentes volúmenes, ¿ya? Y son cuatro capacidades, clásicamente. Hay una más, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Son cuatro capacidades. La capacidad inspiratoria, aquí es igual a la suma de dos volúmenes. El volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. ¿Ya? Eso es la capacidad inspiratoria. Que será pues, 3.000 más 500, 3.500 es mi capacidad inspiratoria. La capacidad vital es la suma de qué? De mi volumen de reserva inspiratorio, que es lo que puede inspirar de manera forzada sin tomar en cuenta el volumen corriente, más el volumen de reserva expiratorio, que es la cantidad de aire que puede exhalar sin tomar en cuenta el volumen corriente, más el volumen corriente, ¿visto? De aquí hasta aquí abajo. Por eso aquí te indica, ¿no? Esta llave, capacidad vital es la suma de estos tres volúmenes, ¿ya? Después tengo otra capacidad que es la capacidad pulmonar total. Ya, en la capacidad pulmonar total tienes que sumar todos los volúmenes. El volumen de reserva inspiratorio, el corriente, el de reserva expiratorio y también el volumen residual. ¿Ya? Entonces, es toda la capacidad como capacidad pulmonar total. Y la otra capacidad vital solo porque es lo que podemos movilizar de aire, ¿no? Ahora bien, por si acaso, no tenemos capacidad expiratoria, ojo, no tenemos, no hay eso. Pero sí hay la capacidad residual funcional. ¿Y qué será la capacidad residual funcional? Como les decía, es un volumen de equilibrio, es un volumen de reposo, ¿ya? Es el volumen que hay, o es el equilibrio que hay entre la retracción elástica del pulmón con con la capacidad que tiene la pared torácica de distender. Es como un volumen de equilibrio que se hay aquí. Es el volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Es un punto en el cual, o es un volumen en el cual eh, el pulmón no colapsa. No colapsa. ¿Ya? Es un poquito complicado esto de entender la capacidad residual funcional, pero ese concepto que les he dado es como tal lo que tienen que comprender, ¿ya? Y bueno, estos de los volúmenes. Con los inscritos voy a hacer una clase extra el día lunes, ya antes de las 6. A los que puedan venir, van a venir, ¿ya? Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra más? Ya, no se van a olvidar, son cuatro volúmenes, cuatro capacidades. Volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente de reserva expiratorio, volumen residual. Y las capacidades, capacidad inspiratoria, vital, pulmonar total y la residual funcional. Ojo, esto de las capacidades y volúmenes se estudian bien a detalle en otro tema, es el último tema del ROTE, es el tema de espirometría. Dime, Judith. Luis, un favor, ¿será que después puedes explicar un poquito de adaptabilidad pulmonar y torácica? Sí, hablaremos más en eso, eso es rapidito, miren. Cuando hablamos de adaptabilidad como tal de los pulmones, y todo se lo explico con esto, miren, con esto se lo explica. ¿Esto qué es? Cuando hablamos de adaptabilidad pulmonar, la adaptabilidad pulmonar es como tal una medida en cómo va a cambiar el volumen del pulmón, ¿ya? Ante cambios de presiones, ¿ya? Ahora, el pulmón como tal tiene una naturaleza. Su naturaleza es retraerse, ¿ya? Y la caja torácica tiene otra naturaleza. Su naturaleza es distenderse. Y miren, ¿quién evita todo eso? ¿Quién va a evitar todo eso? Va a ser la presión interpleural. La presión interpleural va a evitar todo eso. Pero cuando se rompe, esa presión interpleural les he dicho que es negativa, ¿no? O sea, sujeta al pulmón, pero cuando se rompe esa presión o cuando se rompe ese equilibrio, por ejemplo, cuando te apuñala, ¡zas! Te apuñala, ¿no? Entonces, esta presión negativa se pierde y, y ambos componentes, la caja torácica y el pulmón, van a seguir su naturaleza. El tórax se expande y el pulmón se retrae, ¿han visto? Y aquí se va a empezar a acumular aire, como, es una, como aquí había presión negativa, entonces va a empezar a succionar todo el aire, ¿no? Todo el aire. Entonces, de eso básicamente habla la adaptabilidad pulmonar y torácica, ¿ya? Y se explica con esto, con el neumotórax, cuando se rompe ese equilibrio. Luis, y el neumotórax es entonces cuando entra como tal aire al espacio interpleural.
Exacto, neumo de aire, tórax de tórax. Es la acumulación de aire en el espacio interpleural. Ahora, no solo puede ser aire, imagínense que sea sangre, es un hemotórax. Tejido o líquido linfático, kilotórax, ¿no? Entonces depende. Ahora puede haber un hemotórax, donde va a haber aire y va a haber sangre. Y esa presión negativa, Luis, entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Se vuelve más positiva o más negativa? Se positiviza, como ya, como recuerda que es una cámara, es una cámara vacía, ¿no? Cuando se rompe aquí, hay una alteración en la integridad, que puede ser de la pared torácica, como en este caso, miren, o puede ser del mismo pulmón. Entonces, como es una presión negativa, ¿qué hace? Jala, va a jalar el aire. Por eso es que se acumula aquí dentro, ¿ya? O sea, hay un proceso inflamatorio, va a hacer que la sangre ingrese como tal. Ingresar, pero ya ni modo. Entonces, eso es. Por eso es importante entender esto de aquí que les he mencionado, ¿no? Esta es una presión negativa, ¿no? ¿Cuándo se rompe esa presión negativa? Cuando hay una afectación, o bien de la pared torácica, cuando te apuñalan, o bien del pulmón, que se yo, en un enfisema, en ciertas patologías que afectan el parénquima pulmonar, ¿no? Y de ahí viene la clasificación. El neumotórax puede ser de dos tipos. Puede ser un neumotórax cerrado o un neumotórax abierto, ¿no? En un cerrado, por ejemplo, el aire viene de los pulmones, alguna alteración pulmonar habrá. Pues, de aquí está viniendo el aire. En un neumotórax abierto, pues aquí ha habido el daño a nivel del tórax. Y el aire está ingresando de aquí del medio ambiente hacia el espacio interpleural. Ujú. Muchas gracias, Luis. Sí, nos daremos 10 minutitos, ya son las 9:24 hasta las 9:35, ¿ya? Y de ahí vamos a volver con el análisis del caso clínico y bueno, eso no sería, ¿no? De lo rápido está el análisis. Y no, es tuberculosis. Bueno, nos vemos. Dime. Sí, a la capacidad residual funcional. La suma, ¿no? Del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual es la capacidad residual funcional. No hay capacidad expiratoria, eso grábenselo bien, ¿no? No hay capacidad respiratoria. Cuidado, les quieran marear, ¿ya? Positivo, madre. Como que doctor Luis. Ya. Bien, chicos, nos vemos en 10 minutos. Grupo de aquí y grupo de allá. Ahora sí. Camisata, no sé quién ha entrado. Vamos a empezar a resolver el caso clínico, compañera. Así que, por favor, te pones las pilas. Ahí no es. Este es. Listo. Ya, y por si acaso aquí igual les voy a dejar una tablita donde va a estar valores de, como tal, el porcentaje de gas en el aire, ¿no? La fracción en la cual la vamos a encontrar. Como les mencionaba, el nitrógeno es 38%, el oxígeno 20,9 según el borón, pero se redondea a 21%. Dióxido de carbono y otros gases, argón, xenón, ozono, otros tipos de gas que hay, ¿no? En la atmósfera. Muy bien, analizaremos el caso clínico, queridos compañeros. ¿Se ve? ¿Se me escucha? ¿Todos? Hola, hola. Sí, se escucha súper. Aquí vos escucha. Judith. Judith. Bueno, creo que se fue la Judith. Me dejó solo. Luis, no, estoy aquí, perdón. Muy bien. A ver, empezaremos a analizar el caso clínico. ¿Qué dice? El señor se ve alegre, pobre señor de todo y de nada le meten en enfermedades de todo tipo. Con diagnósticos ya conocidos de valvulopatía cardíaca, insuficiencia cardíaca controlada, una nefropatía diabética. Miren, estos son antecedentes personales patológicos, así se lo conoce, ¿ya? En tratamiento con fármacos, más bien está en tratamiento sus afecciones, y medidas higiénico-dietéticas. Después de 2 años de haber sido diagnosticado de sus enfermedades,
eh, asiste a sus controles periódicos, o sea, viene el señor, se cuida, ¿no? Asiste a cardiología, al centro de salud de su barrio, y en ahí le diagnostican, dice, tuberculosis pulmonar. Miren, tuberculosis pulmonar y de columna vertebral, que se lo conoce como mal de Pot, ¿ya? Por lo que recibió el tratamiento específico correspondiente hace 2 años, ¿ya? Hoy con 47 años de edad nuevamente presenta exacerbaciones progresivas de la disnea de esfuerzo, disnea, por ejemplo, la sensación de falta de aire, que limita su actividad física y laboral. Pese a cumplir estrictamente con el tratamiento, también presenta tos poco frecuente, expectoración escasa e ocasional, por lo que acude nuevamente al consultorio del hospital universitario, ¿ya? Ahora te dice, al examen físico se observa una leve cianosis en conjuntivas y mucosa oral y labial, un índice de masa corporal de 30, está con sobrepeso, llegando a la obesidad. Presión arterial 130/80, está estable. Frecuencia cardíaca 90 por minuto, está estable. Frecuencia respiratoria 26 ciclos por minuto, está taquipneo. Y también presenta una cifosis dorsal, ¿no? Una cifosis, una prominencia de la cifosis dorsal, ¿no? Em, disminución, también a la auscultación como tal, dice que se percibe una disminución del murmullo vesicular en los 2/3 superiores del campo pulmonar derecho, ¿no? ¿Qué más te menciona? En el corazón, además, se presenta un soplo diastólico. Si es un soplo diastólico en la válvula mitral, este soplo es por una insuficiencia mitral, ¿no? Y soplo sistólico en el área aórtica. Si hay un soplo sistólico en el área aórtica, es por una estenosis aórtica, ¿ya? Y muy bien, ahora se escucha un reforzamiento del segundo ruido en el área pulmonar, ¿ya? Ese reforzamiento del segundo ruido, por si acaso, se puede dar por una transmisión retardada, ¿ya? De los ruidos, del segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Como el segundo ruido cardíaco, el R2 por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, en una hipertensión pulmonar, anoten bien lo que voy a decir, en una hipertensión pulmonar debido al aumento de la presión en las arterias pulmonares, esta arteria pulmonar se cierra ligeramente después de la aórtica. Lo normal es que la aórtica y la pulmonar se cierren al mismo tiempo, ¿no? Pero puede retrasarse, es lo que se conoce como un desdoblamiento. Y también aquí va a haber un reforzamiento, ese ruido va a estar más intenso, ¿ya? Y mire, lo de verde, así, lo de verde. En manos y uñas con tendencia a la convexidad, se lo conoce como dedos en vidrio o uñas en vidrio de reloj o uñas en palillos de tambor. Ay, que no he puesto imágenes, pero vamos a buscar. Vamos a buscar ahorita, porque si no ven eso, van a perder. Buscamos aquí. Uñas en vidrio de reloj. ¿Miren? Miren esto, compadres. Esto, por si acaso, chicos, compañeros, estos dedos en palillos de tambor, también se los conoce, se da por hipoxia crónica. Es una afección del lecho ungueal que se da por una hipoxia, o sí, por una hipoxia progresiva, pero crónica, ya tiene que ser crónica esa hipoxia. Y bueno, en las causas, la etiología como tal, no está descrita en los libros y no sé si actualmente habrá algún estudio, pero el por qué no está claro. El por qué aún no está claro. Vamos a copiar esto aquí para que vean. He oído cosas, pero ya. Así van a ver pacientes que tienen esos deditos y ustedes sospechan de una afección pulmonar crónica, ¿ven? Polihipoxia crónica. Ahora, en los laboratorios, ¿qué se muestra? A ver, de relevancia no hay nada, excepto la saturación. Hematocrit 50%, hemoglobina de 7 gramos sobre decilitro, saturación de 80, está disminuida su saturación. En la ecografía se encuentran lesiones anteriores, una presión media de la arteria pulmonar de 55 milímetros de mercurio, que está elevada. Y porque recuerden, de la arteria pulmonar la presión media es de 15, la presión arterial media pulmonar es 15. O sea, sí, no es algo exacto lo que le estoy dando, pero es aproximadamente 15. 55 milímetros de mercurio, eso es una hipertensión pulmonar, ¿no? Y esa hipertensión pulmonar puede generar edemas, ya puede generar edemas. En este caso, por un trasudado sería, ¿no? Un edema que no es de tipo inflamatorio, es un edema por una alteración de las fuerzas de Starling. Ya, a la radiografía del tórax muestras asimetría de campos pulmonares,
con desvío del mediastino hacia la derecha, cifoescoliosis, una cifoescoliosis por si acaso una prominencia de la cifosis dorsal. O sea, la joroba, ¿no? Es la joroba que te sale, es la cifosis dorsal, ¿no? En este caso, una cifoescoliosis se da por una fusión de la, o sea, puede darse por una fusión, destrucción de las vértebras, ya diferentes causas. En este caso tiene una cifoescoliosis. O sea, cifoescoliosis, una prominencia de la curvatura dorsal. La vamos a graficar porque entonces no entiendo que les hablo así nomás, ¿no? Tal vez nomás se me pierde. Esta es una persona, no, esta es su cabeza. Esta es una cifosis, esa joroba, ¿no? Cifosis dorsal, una prominencia en la cifosis dorsal, además una escoliosis, porque parte de tener una cifosis va a tener una escoliosis, o sea, la columna no solo va a estar con una hipercifosis, sino va a estar con una desviación lateral, ¿listo? Esta es una vista posterior del paciente, ¿ya visto? Miren, esto va a haber una desviación lateral, así chancha, hacia un costadito, es una cifoescoliosis. Signos de cicatrizales y de fibrosis en el pulmón derecho, también se puede ver cicatrices y fibrosis. La fibrosis pulmonar compromete bastante la ventilación, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los diagnósticos que se le da al paciente? Entre los diagnósticos tenemos insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cómo se la define? Es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener el intercambio gaseoso adecuado como resultado de una enfermedad crónica. Puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad pulmonar intersticial, síndrome de hipoventilación, la misma tuberculosis, ¿no? Puede generar una insuficiencia respiratoria crónica. Ahora, otro diagnóstico que le dan síndrome restrictivo. ¿Cómo se lo conoce la enfermedad? ¿O qué es una enfermedad restrictiva pulmonar? Restrictiva, su mismo nombre dice, restringe que la capacidad de los pulmones para expandirse. Eso es restrictivo, evita que los pulmones puedan expandirse y por ende no va a poder ingresar aire hacia mis vías aéreas. Va a haber una limitación en el ingreso de aire, ¿ya? Como resultado de esa disminución de la distensibilidad pulmonar, ¿ya? Otro diagnóstico que se le da es la hipertensión arterial pulmonar secundaria a la restricción torácica. O sea, secundaria esto, como va a haber una compresión del pulmón, no se puede expandir. Posiblemente esta restricción, esta disminución de la distensibilidad se dé por un posible edema. ¿Ya? Ese edema puede darse por este aumento de la presión arterial media. Puede ser una causa, no estamos asegurando nada. Ya puede ser que puede ser que haya un edema, puede ser que esté comprimiendo, puede que no, ya. Y muy bien, otro es la cifoescoliosis secundaria al mal de Pot. Entonces, para entender todo esto, ¿qué será el mal de Pot? ¿Qué será qué causará la tuberculosis? ¿Por qué está generando todo esto? Vamos a hacer un resumen rápido de tuberculosis. Y un poquito, así, no vamos a hablar mucho. Pues primero, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Causada por quién? Por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ahora, no solo por Mycobacterium tuberculosis, también puede ser causada por otros tipos de Mycobacterium, ¿no? Pero el más común es Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Como tal, este Mycobacterium tuberculosis es especial, ¿no? No es una bacteria que se pueda clasificar de acuerdo a su tinción en gran positivo o gran negativo, ¿ya? Es un bar, no sé si están debido ver en microbiología, ¿no? Ahí te les voy a preguntar, ¿ya? ¿Qué tipo de bacteria es? Es bar, bar. Le vamos a preguntar al azar. ¿Dónde está mi compañera? A ver, chan, 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 chan. Iselita. Isela, ¿qué significa VAR? Muy bien, bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Bacilo ácido alcohol resistente. Miren, la membrana de esta célula o la pared celular de esta bacteria está formado por el ácido micólico, ¿no? Está como recubierto por una capa de grasa, por así decirlo. O sea, yo lo voy a, para que entiendan, lo voy a interpretar así, ¿no? Entonces, esta bacteria, este Mycobacterium tuberculosis, al tener una membrana tan resistente,
que resiste, miren, tiene una membrana fuerte, así, una pared y una membrana fuerte que le hace que sea resistente a desinfectantes débiles y hace que sobreviva a superficie seca por mucho tiempo, ¿ya? Además, como tal, esa membrana que va a tener esta bacteria que está formado por ácido micólico, genera que los fármacos no penetren de manera muy eficaz, ya, muy eficaz. Y para teñir este Mycobacterium tuberculosis, justamente porque la tinción Gram no puede adherirse a la membrana, a la pared de esta bacteria, se utiliza la tinción de Sinn-Nielsen, ¿no? Esta tinción de Sinn-Nielsen genera en estas bacterias un color rojizo, rojas. Se ve rojo en la microscopía o en la baciloscopía, ¿no? Y, y pues bueno, como tal, ¿qué va a generar este Mycobacterium tuberculosis? ¿Ya? El Mycobacterium tuberculosis, hablando un poquito, en esta tablita es un resumen de todo lo que es tuberculosis, ¿ya? En la epidemiología, la tuberculosis es más frecuente en varones que en mujeres, una relación 2 a 1, ¿ya? Es una infección latente, ¿ya? Un cuarto de la población mundial tiene tuberculosis, pero no necesariamente todas las personas, que son aproximadamente más de 2 millones, no todas estas personas desarrollan síntomas, ¿ya? No todas las personas desarrollan síntomas, ¿ya? La etiología, como tal les he dicho, es Mycobacterium tuberculosis, o el complejo de los Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que puede ser Mycobacterium bovis, africano, diferentes tipos de Mycobacterium, pero un 95% es por el tuberculosis, ¿ya? El diagnóstico como tal se lo realiza mediante rayos X, mediante el test de la tuberculina, o mediante el análisis de las inmunoglobulinas y de las citoquinas como la interferón gamma, ¿ya? ¿Puede tener complicaciones? Sí, una de las complicaciones más severas es la tuberculosis miliar o tuberculosis miliar sistémica, ¿no? En la cual esta tuberculosis pasa de ser pulmonar a ser sistémica, ya por vía hematógena se disemina a diferentes lugares, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas, ya, de la tuberculosis? ¿Ya? Eh, se dividen en manifestaciones clínicas pulmonares y extrapulmonares, ¿no? Podemos tener fiebre, sudores nocturnos, ¿qué más podemos presentar? ¿Qué se traído? Miren, una disminución del apetito, pérdida de peso, ¿no? Una febrícula, fiebre, por si acaso mayor a 38 grados centígrados, febrículas cuando menor a eso, ¿ya? También podemos tener alteraciones pulmonares como disnea, una producción una expectoración que puede ser con hemoptisis o sin hemoptisis, ¿no? La hemoptisis ya saben que es eliminación de sangre en la tos. Entonces, tenemos diferentes manifestaciones clínicas, también podemos eh, presentar otras que no sean pulmonares. Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación de la tuberculosis, eh, esa tuberculosis se clasifica en dos, y eso es importante, ¿ven? Vamos a tener dos tipos de tuberculosis, la primaria y la reactiva, ¿no? La tuberculosis primaria como tal puede ser una tuberculosis latente o una tuberculosis primaria activa, ¿no? Se la subdividen en los dos tipos, una tuberculosis latente o una tuberculosis primaria activa. La tuberculosis latente, a ver, cuando tú te infectas con Mycobacterium tuberculosis, por si acaso se contagia mediante las gotículas, gotas de flujo que se llama, ¿no? Cuando tú te contagias, resulta que el Mycobacterium ingresa a través de tus vías aéreas y a nivel de tus alvéolos, vamos a poner aquí, vamos a empezar a graficar, miren. Cuando tú te infectas por esta bacteria, resulta que esta bacteria ingresa a tus vías aéreas y llega hasta tus alvéolos. Y en tus alvéolos el micobacterium es fagocitado. Ahí está, es un macrófago por las células en polvo, ¿no? Está un macrófago, es fagocitado, ya que está el micobacterium en una vesícula. Ahora, algo importante, ¿por qué es una infección latente? Porque Mycobacterium tuberculosis secreta enzimas que evitan la digestión. Miren, cuando una bacteria es ingerida se forma un fagosoma, ¿no?
Ahora, este fagosoma tiene que unirse con quién? Con el lisosoma por formar el fagolisosoma. Pero Mycobacterium tuberculosis evita la fusión del fagosoma con el lisosoma. Y por ende, esta bacteria no es fagocitada y no es degradada. Y es por eso que puede permanecer latente, viable, por un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Y por eso, en un principio, la enfermedad, miren, en la tuberculosis primaria, en el primer contacto, puede quedarse latente. Latente significa que no hay síntomas como tal, no hay la presencia de síntomas, ¿ya? Síntomas. Y no, 95% de estos son asintomáticos. En este caso, ¿quién genera esto? El sistema inmune. Cuando el sistema inmune no está comprometido, va a lograr contener e inactivar la infección, ¿ya? Pero ¿qué tal si justo el paciente se infecta, es una tuberculosis primaria, justo se infecta y justo su sistema inmune está comprometido? O es un paciente con VIH-Sida que presenta una inmunosupresión como tal y se contagia con tuberculosis. O es un paciente que está recibiendo una terapia, una quimioterapia, ¿no? Entonces está suprimido su sistema inmunitario, ¿ya? En ese caso, esta tuberculosis primaria ya no va a ser una latente, sino va a ser una tuberculosis primaria activa, y se lo denomina la tuberculosis primaria activa como aquella que va a causar o va a generar síntomas, ¿no? Que esos síntomas, como ustedes saben, pueden ser pulmonares o extrapulmonares, ¿ya? Pero digamos que lo hemos logrado contener la infección, todo tal, y ahí puede quedar latente por mucho tiempo, hasta que tu sistema inmune esté comprometido. Cuando hay un compromiso del sistema inmunitario, en ese caso, esta tuberculosis primaria que se ha quedado latente puede reactivarse. Y eso es lo que conocemos como la reactivación de la tuberculosis, que es después de una infección primaria, ¿ya? Ahora, o secundaria como tal, pero como tal ya se está reactivando esa tuberculosis. Y miren, en un 80% de los casos va a generar una tuberculosis pulmonar, o sea, los síntomas van a ser pulmonares, pero en un 20% de los casos esta tuberculosis puede ser extrapulmonar. Ya vamos a tener una tuberculosis extrapulmonar en un 20% de los casos, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a ver qué órganos puede afectar, ¿ya? Y como les mencionaba, los síntomas pueden ser síntomas sistémicos o extrapulmonares y síntomas pulmonares, ¿ya? En una tuberculosis activa típicamente se manifiesta con síntomas sistémicos, ¿no? Cuando la tuberculosis activa, podemos presentar sudores nocturnos, estos clásicos, sudores nocturnos, febrícula, una disminución del apetito y una pérdida de peso, ¿no? Son los clásicos síntomas sistémicos. Ahora, entre los síntomas pulmonares vamos a tener disnea, ¿no? Una disnea de esfuerzo, ¿no? Una sensación de falta de aire, como tiene el señor Severo Alegre. Vamos a presentar una tos que puede ser con hemoptisis o sin hemoptisis, ¿no? Una tos con hemoptisis o sin hemoptisis, ¿no? Hemoptisis se presenta en estadios avanzados, por si acaso, ¿ya? Esa presencia de sangre en la tos, eso lo conoce como hemoptisis, ¿no? Sonia, muy tarde entró Sonia. Ya. Muy bien, ahora listo. Y bueno, algo característico también es que vamos a poder presentar o vamos a poder evidenciar cianosis, ¿no? La cianosis, que enseguida vamos a ver qué será la cianosis y cuántos tipos de cianosis habrá. Pues en este cuadro que se les he puesto aquí, como les mencionaba, una tuberculosis pulmonar activa va a presentar síntomas sistémicos pulmonares. Y una TB sintomática puede ser resultado de una infección primaria activa o de una infección latente, ¿no? Una infección latente como tal es una infección que no está activa, no genera síntomas, pero sin embargo, esta se puede reactivar, ¿ya? Y es lo que se conoce como tuberculosis de reactivación, ¿no? Ahora bien, en la imagenología, miren, se puede diferenciar entre la tuberculosis primaria, entre dos tipos de tuberculosis, primaria y secundaria, o desactivación, perdón, desactivación. ¿Ya? Porque en la clínica es similar, la primaria y la desactivación es una clínica similar, el paciente presenta casi lo mismo, pero imagenológicamente es diferente. ¿Por qué? En la tuberculosis primaria, como es el primer contacto, entonces lo que vamos a evidenciar como tal es un complejo de Ghon. Eso en microbiología lo han debido ver, ¿no? ¿Qué es un complejo de Ghon? Como tal, como el bacilo empieza a proliferar, perdón, nuestro sistema inmune lo que hace es formar
una capa fibrótica, una capa de tejido conectivo alrededor para contener esa infección. Eso es un complejo de Gauss, ¿no? Y vamos a tener ahí que bacilos, vamos a tener material purulento, células, sangre incluso. Entonces, como ven, en una infección primaria solo veo uno, pero en una infección secundaria o en una infección, una tuberculosis de reactivación, ya voy a poder ver que múltiples cavidades, cavitaciones, como pueden ver aquí, múltiples cavitaciones. Cuatro, una cavitación, aquí hay otra más, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, ¿no? Eh, voy a ver múltiples complejos de Gauss y además también puedo presentar o puedo apreciar la presencia, como ustedes pueden ver aquí, de una fibrosis pulmonar. ¿Ven? Que ahorita se ve más radiodenso, o radiolúcido, perdón, se ve más radiolúcido con áreas radiodensas. Ya, esto de imagenología, no se preocupen si no lo entienden muy bien, es de tercer año, pues no es muy necesario que lo conozcamos, ¿no? Y bueno, las características imagenológicas entre la tuberculosis primaria activa y la de reactivación son esas, ¿no? Ahora bien, esto me interesa, miren. ¿Cuáles son las complicaciones de, de una tuberculosis? Miren, una complicación grande es que se puede generar una tuberculosis miliar sistémica, en donde la tuberculosis por vía hematógena va a migrar hacia los pulmones, hacia los riñones, perdón, hacia los kidneys, ¿no? A los riñones y puede generar ¿qué? Una piuria, que es la presencia de glóbulos blancos en sangre. Puede viajar a las meninges y causar una meningitis de origen tuberculoso. Puede viajar, miren a dónde, a mi columna vertebral y generar lo que conocemos como mal de Pot. Mal de Pot. El mal de Pot, que es una enfermedad secundaria, una tuberculosis extrapulmonar, en el cual, ¿qué es lo que pasa? La bacteria empieza a proliferar aquí dentro del hueso, dentro de la vértebra, y empieza a desgastar la vértebra. Y como las vértebras son las que soportan el peso, muchas veces esas vértebras, plop, se van a romper y se van a fusionar, así, ¿bien? ¿Y qué es lo que va a generar? Esa curvatura, y es por eso que el paciente presenta esa cifoescoliosis, ¿ya? Esa cifoescoliosis. Miren, esa cifoescoliosis, ¿qué va a generar? Esa cifoescoliosis puede generar, ¿cómo va a estar el tórax del paciente? Miren, como el paciente va a estar con una cifoescoliosis, va a estar ahí con su, con su hipercifosis dorsal, con su jorobita, además va a estar con una escoliosis, chan, esta es la espalda del paciente, ¿no? ¿Ya? Su columna va a estar desviada. Entonces, la cifoescoliosis puede ser también una causa por la cual el paciente reduzca su capacidad pulmonar, ¿ya? Pulmonar. ¿Por qué? Porque la caja torácica está comprometida, hay una disminución. La caja torácica no se va a poder expandir de manera adecuada. Puede ser otra causa, y eso creo que en tu guía te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la causa cuál es la posible causa, ¿no? De la disminución de la capacidad pulmonar, puede ser la cifoescoliosis, que es más, tiene más sentido, ¿no? Que hablar de un edema, porque ya para decir edema tendríamos que ver en la imagen, ¿no? La presencia del líquido, pero ya. Ahora también, miren, se puede ir, aparte de eso del mal de Pot, esta tuberculosis miliar sistémica puede viajar a las glándulas adrenales y generar la enfermedad de Addison, al hígado y una hepatitis, y a los nódulos linfáticos cervicales, generando una linfoadenitis en el cuello, lo que se conoce como escrófula, ¿no? Escrófula, ¿ya? Ahora bien, bueno, en este caso el paciente presenta esto, el mal de Pot, ¿no? Donde la tuberculosis ha viajado ya a nivel, a nivel de las vértebras, ¿ya? Ahora bien, el paciente presenta cianosis, te menciono, ¿no? Cianosis en dónde, en los labios y en la conjuntiva. A eso se lo conoce como cianosis central. Y la cianosis central, jóvenes, principalmente es de origen cardíaco y pulmonar. ¿Ya? Puede ser de origen cardíaco o de origen pulmonar principalmente, ¿ya? Y aquí se los he puesto para que lean ustedes algo más de cianosis central. Y miren, también puede presentar, supongo que presenta cianosis periférica, ¿ya? La cianosis periférica es la coloración azulada de las extremidades, ¿ya? A veces de las regiones periorbitarias y orbitarias, ¿no? Provocados por una circulación periférica deficiente. Miren, a diferencia de la cianosis central, la cianosis periférica puede ser de causa pulmonar, cardíaca, pero también puede ser de causa vascular, que se tal vez saben que hay aquí un trombo, un coágulo que está ocurriendo en alguna arteria, entonces, en este caso, miren, el pie está azul. No solo puede ser el pie, puede ser los dedos, ¿ya? Esto seguramente es de causa vascular, ¿no? Y no así de pulmonar,
¿ya? Y muy bien, ¿cómo se diagnostica la tuberculosis? En este caso, hay diferentes pruebas diagnósticas, una de ellas es la prueba de la tuberculina o prueba de Mendel-Mantux, o Mantux, perdón, Mantux, los pronuncios, ¿no? Uno puede inocular que una proteína que es la tuberculina, miren, se lo inocula vía subdérmica, se forma un abón, esto es un abón, se lo conoce un abón, es elevación de la piel. Ya, y bueno, es positivo cuando esa área donde se ha inyectado la muestra se eleva, sufre una elevación, justamente porque aquí va a venir las células y van a empezar a destruir la tuberculina, se va a generar un proceso inflamatorio y se va a elevar esta zona, se eleva y se pone, se irrita, se pone roja, ¿ya? Y muy bien, esta prueba de Mantoux es una prueba que se utiliza en el diagnóstico de la tuberculosis latente. No así la primaria, ¿no? Porque en una infección primaria como tal, como no hay memoria, no se genera reacción. Pero ya en una infección latente que ya tiene tiempo ahí en el organismo se puede generar esto, ¿ya? Ahora, algo importante, esta prueba de Mautox o la prueba de la tuberculina no se realiza en inmunosuprimidos. Ningún test eh, ni la reacción de Montenegro, por ejemplo, que se realiza en ciertas parasitosis en Chagas, por ejemplo, ninguna de esas se realiza en inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque están inmunosuprimidos. Pues aquí le vas a inyectar la tuberculina y él se va a mantener así porque no tiene el sistema inmune que genere reacción. O no tiene un sistema inmune competente que genere reacción, ¿no? Y bueno, básicamente eso, compañeros, es lo que podemos ver de tuberculosis de manera rápida y veloz. Podemos seguir hablando de varias cosas, pero eso ya es tema de otros años y debido ver un poquito en microbiología, ¿no? Y muy bien, muchachos, no hay nada más, ¿no? No hay nada más. Otra cosa característica, miren, cuando hablamos de fiebres, de tipos de fiebres, en este caso la tuberculosis genera una fiebre intermitente. Miren, ¿qué característica tiene la fiebre intermitente? Ya, la temperatura puede bajar por debajo de lo normal y puede subir. Hay picos de ascenso. Estos picos de ascenso pueden darse en la mañana, pueden darse en la tarde, en la noche, ¿no? La cosa es que estás normal, de la nada tu temperatura sube, estás con fiebre, que llega hasta los 40 grados. Después baja y la fiebre puede bajar tanto que baja por debajo del valor normal. Y después estás normal. Y después vuelve a ascender así, te da sus picos febriles. Ya es una fiebre intermitente. Tenemos diferentes tipos de fiebre, por ejemplo, en el paludismo, en la enfermedad por Plasmodium falciparum, los plasmodiums que generan el paludismo, es una fiebre igual de tipo intermitente. No era intermitente, era una fiebre, ahí no está aquí. Creo que era una fiebre recurrente. Sí, creo que era recurrente. Pero ya eso. Nada, preguntado a son COSAL SP. Y muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿No? Todo el parénquima, compañero, todo el parénquima. El bacilo, vamos a explicar esto. Vamos a explicar esta partita, ¿no? Cuando el bacilo ingresa, a ver, lo voy a hacer aquí. Cuando el bacilo ingresa, obviamente ingresa por vías aéreas, va a llegar a los alveolos, ahí va a estar quién. El macrófago lo va a fagocitar, ahora esta bacteria va a tratar de proliferar y va a afectar todo esto, ¿no? Va a afectar el alveolo, va a afectar la membrana alveolo-capilar y va a generar que, miren, miren esto, miren el tamaño de este complejo de Kohn, miren, es grande, un alveolo se da así un puntito, entonces, no solo afecta un alveolo, afecta como tal todo el parénquima pulmonar, o sea, alveolos, todo el parénquima, ¿no? Todo el parénquima afecta a varios alveolos, lobulillos, y ahí se forma así. Este lo conoce también, como aquí dentro van a haber bacterias, bacilos, material purulento, y al final todo esto va a necrosar. Esto se lo conoce como, ahí tiene un nombrecito esto. Eh, ay, es una, ay, se me dio el nombre, tiene un nombrecito esto. Es, son cavitaciones.
Cavitaciones por tuberculosis. Por tuberculosis. Pero tiene otro término. Otro término, no recuerdo ya. No recuerdo. Y miren, aquí podemos ver, es una cavitación, miren, membrana y aquí vacío está aquí adentro. Es una cavitación. ¿Ya? Pero eso lo van a ver al año, en tercer año, en anatomía patológica les muestro. Lo que se me del término. Ahí no puede ser. Qué vergüenza, ya. ¿Alguna otra, alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien, muchachos. Hasta aquí será la clase de hoy, ¿ya? El material lo voy a subir al drive que ustedes han llenado en la encuesta y bueno, muchachos, así sería, ¿ya? Cualquier pregunta o duda, ya saben, pueden escribirme en este grupo, hablar en mi chat privado, como ustedes gusten, ¿ya? Seguida les paso las diapositivas o subo las diapositivas al drive. Bien, chicos, así sería, ¿ya? Nos vemos, se van a cuidar, van a estudiar. A los inscritos les voy a comunicar más mañana a la hora, ¿ya? Como tengo clase en la mañana, entonces lo más probable es que sea en la tarde, la clasita que les voy a dar de volúmenes. Y bueno, muchachos, nos vemos, se cuidan. Chao, señor Flores.